continuación vamos a compartir con ustedes una historia de amor, la de Ricky y María, quienes lograron vencer a las distancias hasta el punto de que mañana van a jurarse amor eterno. Nosotros nos conocimos en una fiesta, en la primera fiesta en la que yo me fui. Mi mamá no me daba nunca permiso para nada y mi curso organizó, yo soy del Colegio Nacional de Niñas, y organizó una fiesta. Y resulta que él se fue ahí por un amigo que teníamos en común, él es del Colegio Verbo Divino, y nos conocimos esa noche. Teníamos 16 y 15 años. Bueno, la vida ya me gustó mucho, y entonces le pedí para bailar, estaba detrás de ella, así, y la verdad que el primer día le tuve que mentir, le tuve que decir que yo era mayor, que tenía más edad, porque claro, ella quería salir con un chico un poco mayor. Lo típico de esa edad es querer salir con alguien mayor, ¿verdad? Si me decía que tenía 15 años, seguramente hoy no estaríamos aquí. A pesar de las prohibiciones, María y Ricky siguieron encontrándose a escondidas del mundo y aumentando su amor, hasta que ella debió viajar a España a trabajar, dejando a su amado atrás. Cuando terminé el colegio me fui a España y mis padres no le conocían a él. Yo les conté estando allá. Y él un día se presentó en casa y le dijo a mi mamá que me quería y bueno, que estaba conmigo, pero yo estaba allá. Mi mamá no entendía nada, qué es lo que pasa, pero ella pensaba que yo nunca tuve novio. Pero nosotros seguíamos comunicándonos, gastábamos bastante dinero en la comunicación porque las llamadas de allá acá eran muy caras. Había Messenger, sí, había Messenger, sí. En el, ¿cómo se llama? En el ciber, era época de ciber y de cabinas. Claro, yo me encerraba en el ciber, estaba ahí comunicándome con ella hasta... Durante horas. No sé, me pasaba el día prácticamente. Hasta que Ricky no aguantó y la siguió hasta el viejo continente. Ahorraba, venía, estábamos juntos, bueno, yo le decía, sí, voy a venir ya. Y después volví a irme. Luego volví a venir y dije, bueno, ¿sabes qué? ¿Te quieres ir? Me dijo, sí, yo me voy a ir contigo. Y me fui, ahorramos y compramos el pasaje y se fue. Ahora, tras varios años, anuncian finalmente su matrimonio y lanzan una recomendación a otras parejas distanciadas. Se requiere amor. Sí, sobre todo eso. La verdad que sí. Amor. Amor y saber uno mismo lo que está viviendo y lo que es. Porque a veces uno escucha, no, que ella está allá y vos estás acá, nada, y la gente habla, como siempre, la gente habla y claro, y de repente a algunas personas eso le afecta. Pues, a mí ni a ella, la verdad nunca nos afectó lo que digan los demás, era porque yo sabía lo que era ella sabía lo que era yo, y así mantuvimos, imagínate a la distancia, mantuvimos una relación que ahora la vamos a formalizar bien ya, que va a llegar antes de la sociedad, que vamos a casarnos. Una célebre frase dice que la distancia no significa nada cuando alguien significa todo. Ricky y María son el claro ejemplo de esto y esperan que su historia pueda servir de inspiración para que más personas crean en el amor a distancia.